Muy bien. Entonces, cuando el científico de apellido Coulomb hizo el experimento con esta balanza de torsión, ¿sí? Encontró que existe una relación de una fuerza eléctrica que era igual a una constante multiplicado por el producto de las cargas que se atraen o se repelen dividido en la distancia que existe entre las dos cargas elevada al cuadrado. Como les digo, es solo para poner en contexto de qué es lo que sigue más adelante. Muy bien. La K es una constante que se llama constante de Coulomb. En sus experimentos, Coulomb demostró que el valor del exponente de R era 2. O sea, eso quiere decir que la fuerza es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las dos cargas. Muy bien. Por favor, anoten esto muy importante. La carga eléctrica se mide en coulombs. Y su constante, o sea, su medida es una constante, o sea, su medida es una... Solo quiero ver si escribí. Por favor, apaguen el micrófono. Por favor, apaguen el micrófono. Muy bien. Coulomb. Es una O aquí. La carga eléctrica se mide en coulombs. O sea, la medida que el nombre de la medida que le pusieron a la carga eléctrica es esta. Muy bien. Otro dato importante que tenemos que mencionar, que esta constante es este valor. Miren, esto quiere decir que la constante va a ser 8.9876 por 10 a la 9. Y la medida que tiene esta constante va a ser newtons por metro cuadrado sobre coulombs elevado al cuadrado. ¿Por qué es importante ver la medida de esta constante? Porque las cargas se van a anular, o sea, coulomb por coulomb cuadrado. Se va a anular con coulomb y R elevado al cuadrado como denominador. Y como numerador se van a eliminar también, entonces la fuerza me va a quedar solamente como 1 sobre N. Y esta constante es el resultado de la división de 1 sobre 4pi epsilon 0, que es la permeabilidad en el vacío, ¿ya? Bueno, esto lo vamos a ver más específicamente cuando estemos viendo magnetismo. Ahora, este es otro dato importante, por favor. La unidad de carga más pequeña, el electrón, es una E de electrón, conocida en la naturaleza la carga de un electrón, un menos E, o de un protón, un más E. ¿Por qué ponen más E? Porque la carga tiene el mismo valor, ¿sí? Y esta tiene una magnitud de 1.60218 por 10 a las 19 coulombs. Solo voy a hacer una pequeña operación aquí con esto, solo para que dimensionemos. Vean, un amperio esto es igual al resultado de un coulomb dividido un segundo. Así es como se expresa el amperio. Ahora, el amperio es la unidad básica.
¿ya? El coulomb, por decirlo así, es una unidad derivada, pero como tenemos que empezar primero con las cargas. Nosotros, si queremos saber cuántos electrones es un amperio en un segundo, lo que tenemos que hacer es una conversión. Como les digo, miren, esto lo estoy haciendo básicamente por cultura general. La carga del electrón esto lo podemos escribir así, como un electrón tiene una carga de 1.6218 sobre 10 a la 19. Bueno, yo solo, como les digo aquí, lo único que estoy haciendo es una cuestión básicamente por cultura general para que veamos la cantidad de electrones que nosotros van a pasar por un conductor en un segundo si solo hay un amperio de corriente eléctrica. Bueno, esta dimensional se va aquí con esta dimensional. Entonces aquí nos van a quedar la cantidad de electrones como carga unitaria por segundo. Solo que tengo que hacer esa división. Bueno, como lo que estoy haciendo es una conversión, solo quiero saber la cantidad de electrones que estoy teniendo. Entonces sería 1 por 1 dividido 1 por 1.60218 por 10 a la 19. Como les digo, esto lo estoy haciendo solo por cultura general. Entonces, en un amperio van a pasar 602.18 exponente menos 19. Es esa cantidad de electrones, vean. $6.2415 por 10 a la 18. Electrones pasan por un conductor si la corriente es de 1 amperio. Ahí está. Por favor, escriban eso, como les digo, solo por cultura general. Esto realmente no nos interesa, pero es para que veamos y dimensionemos la cantidad de carga eléctrica que va a transmitirse en 1 amperio. 6.2415 por 10 a la 18 electrones. Esto es un número mucho más, muy grande. Solo con que pongamos el ejemplo, cada ser humano, cada ser humano de toda la Tierra tendría que dar 1 millón de electrones para llegar a este número, vean. Cada humano que hay en la Tierra, aproximadamente. Eso, como les digo, es solo para ponerlos en contexto con esta medida, ¿ya? Es una medida que no nos podemos imaginar realmente, pero esta es la cantidad de electrones que pasan en cada segundo si tenemos una corriente de 1 amperio. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Yo creo que no, profe. Muy bien. Esta es la imagen de Charles Coulomb, el que demostró la fuerza eléctrica, ¿sí? El que hizo los experimentos. Bueno,
Esta parte no nos interesa, como les digo, porque no es física lo que estamos aprendiendo. Pero esta parte sí, el campo eléctrico. ¿Verdad? Hasta ahora se ha hablado de dos fuerzas de campo, la fuerza gravitacional, ¿verdad? La fuerza eléctrica en este capítulo. Como se dijo antes, las fuerzas de campo actúan a través del espacio y producen algún efecto, aun cuando no exista contacto físico entre los objetos. Solo para ponerles un ejemplo, una forma de ver esto de los campos de fuerza, de una de las fuerzas físicas, la podemos ver muy bien con la de magnetismo, porque si acercamos dos imanes, o se van a atraer o se van a repeler, pero no hay necesidad que estén en contacto para que nosotros percibamos la fuerza que existe entre los dos precisamente. Muy bien. Bueno, el campo gravitacional G como vector, como un punto de espacio debido a la fuente particular fue definido en la sección. Bueno, eso ya lo tenemos. Como igual en la fuerza gravitacional. La masa, o sea, la aceleración va a ser igual a F sobre, o sea, la fuerza de gravitación que sería el peso sobre la masa. Bueno, aquí es lo que nos interesa. Existe un campo eléctrico en la región del espacio que rodea un objeto con carga. La carga fuerte, cuando otro objeto con carga, la carga de prueba, entran en este espacio eléctrico. Una fuerza eléctrica actúa sobre él una fuerza actúa sobre él. Para ejemplificar, observe la figura 23.10. ¿Ah? Hoy es su cumpleaños. Bueno, veamos. Solo veamos esta figura de un rayo. Veamos la figura de este rayo. Y veamos la descripción precisamente. Esta fotografía dramática captura la caída de un rayo sobre un árbol, cerca de algunas casas de una zona rural. Los relámpagos están asociados con campos eléctricos muy intensos que se generan en la atmósfera. Muy bien. ¿Qué es lo que va a suceder? Y esto se los voy a ejemplificar así. ¿Qué es lo que va a suceder con dos placas? Una con carga negativa y otra con carga positiva. Veamos. Aquí voy a tener la carga negativa y aquí la carga positiva. Aquí va a haber una carga positiva. Tiene que ver la distancia que existe entre las dos placas. Lo que va a suceder aquí es que la placa que tiene carga positivas va a atraer a los electrones. Entonces, un electrón va a venir y se va a acelerar. ¿Por qué razón? Porque va a existir una fuerza eléctrica. Y el electrón se va a acelerar ¿con qué fin? Con ir a chocar con la otra placa. Porque el electrón está siendo atraído por esta placa. Esto sería un electrón. ¿Sí? Muchas veces al electrón tenemos que ponerle un signo menos para que se sepa que es electrón. Así. Entonces, este electrón lo que va a hacer es que se va a mover hacia acá. Se va a acelerar. ¿Por qué se sabe que se va a acelerar? Porque va a haber una fuerza eléctrica. ¿Verdad? El electrón se va a acelerar y va a llegar al contacto con la placa que tiene el signo positivo. ¿Cuál es el sentido de que los electrones pasen de la placa negativa hacia la placa positiva? El sentido es equilibrar las cargas. O sea, aquí lo que se va a necesitar es que haya
una carga neutra, o sea que ya no haya ninguna carga, ni positiva ni negativa. ¿Qué es lo que sucede con las baterías? Vamos a dibujar una pequeña batería aquí. Una pila. Bueno, en este tiene el valor positivo y en este tiene el valor negativo. Lo que va a pasar es de que los electrones van a viajar de aquí hasta acá. ¿Sí? Ese va a ser el camino de los electrones. Pero para que ese camino sea, es necesario que esta batería esté conectada a una resistencia para que agote precisamente esa energía. O simplemente ponerla en cortocircuito. Bueno, ¿por qué aquí precisamente hablo de la resistencia? Porque todo, absolutamente todo, aparato que va a funcionar con electricidad va a tener resistencia. Y todo el aparato lo puedo simplemente simplificar con una resistencia. ¿Ya? Si coloco un motor, este motor va a ser una resistencia. Si coloco una bombilla, esta bombilla va a ser una resistencia. Todo lo puedo simplemente reducir a una resistencia. Claro que para hacer esto ya tenemos que, para conocer ya el valor de esa resistencia, yo tengo que conocer las cualidades del aparato que estoy conectando para saber cuál es su resistencia. Una de las formas fáciles de saber la resistencia es, primero, saber el voltaje al que se va a trabajar y segundo, conocer el voltaje, conocer la potencia que necesita el aparato para funcionar. O sea, ustedes van a escuchar, digamos que un televisor LED va a funcionar con 60 watts de potencia. Ya con esa medida, y nosotros sabemos que vamos a usar la luz que tenemos en la casa de 110, que en realidad es 120 voltios, no 110. Al hacer esa división, nosotros vamos a obtener, al hacer otra relación que es voltaje, vamos a ver, hay una relación que es resistencia por corriente elevado al cuadrado y esto me da potencia. Utilizando la ley de Ohm y simplificándola, voy a obtener cuál es la resistencia que tiene este aparato, ¿verdad? O sea, son cosas que podemos calcular y que nos sirven precisamente para saber qué gasto energético voy a tener. Bueno, en síntesis, con esto del electrón lo que estoy haciendo es de que aquí lo que voy a hacer es que va a haber un paso de corriente, miren. O sea, aquí les estoy poniendo la dirección del movimiento de los electrones, pero por convención yo voy a hacer que el paso de corriente es hacia este lado. ¿Ya? Como les estaba diciendo en la clase pasada o el día de ayer, los electrones, nosotros asumimos que va del positivo al negativo y que ese es el camino de la corriente. Pero realmente el flujo de electrones es al revés, va del negativo al positivo. ¿Alguna pregunta con esta explicación, jóvenes? No, profe. No, profe. Bueno, muy bien, continuemos entonces. Entonces, el campo magnético yo lo voy a conocer como... Profe. Sí, decime. Profe, yo tengo una duda. Decime. O sea, lo del Columbus o Coulomb, El eso Coulomb, sí. no lo vamos a... Eso solo es como que... ¿Cómo decirle? Ay, Mira pues, es que no lo quiero decir con sí, no, palabras así. ya sé Era... cuál es tu pregunta.
si vamos a necesitarlo como unidad y vamos a hacer operaciones con él. Esa es más o menos tu pregunta, ¿verdad? No, si lo de Column, sí, pero también si lo del Column o lo que acaba de enseñar ahorita sobre el Column y esta operación nos va a servir ahorita en algo. A Como estamos viendo ustedes resistencia y específicamente carga no. de Sí, mira pues, a ustedes específicamente no. Porque lo que ustedes tienen que aprender es precisamente qué es una corriente eléctrica. Ahora, solo aclarando un poquito la duda. Esto del Column, como les estaba diciendo, que es solo por cultura general ahorita, porque en primer lugar, o sea, lo que yo necesito ustedes de que ahorita asimilen es el concepto de carga eléctrica, más no la operación con la carga eléctrica. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el amperaje? Lo que sucede es de que el amperaje es una velocidad de carga eléctrica por unidad de tiempo. Esta es la que nos interesa, la unidad de carga por unidad de tiempo, no la cantidad de electrones que van a pasar en un conductor. ¿Ya? Ahora, específicamente, ¿por qué si yo necesito que ustedes sepan que el Coulomb es de la carga? Porque cuando ya explique qué es la corriente eléctrica, voy a volver a hablar de este valor de Coulomb. ¿Me entendés? Sí, profe, es que a veces sí como que, digamos, estamos hablando de algo y me pierdo en el tema porque Sí, mira, pues, sí, lleva la secuencia. Por eso te digo, ahorita ya les di una medida y ya les di, o sea, lo primero que tienen que hacer es saberse esto sí, que la carga eléctrica se mide en coulombs. Ahorita esto, ¿sí? Yo me estoy metiendo a hablar ahorita de esto. Precisamente ustedes ya tienen un concepto de que es un amperaje, pero posiblemente lo que no les dijeron era que era un coulomb por segundo, o sí se los dijeron. No, profe. Ah, va, muy bien. pues Por eso, solo vimos que digamos, con el profe Pablo, digamos, solo vimos que la carga eléctrica, que era lo de Coulomb, que era un elemento de que está haciendo, sí, que es un elemento que está haciendo el trabajo de carga positiva y carga negativa, que Isa solo nos dio como que qué es y listo. va, muy bien. Pero ahora sí están entendiendo más que es un coulomb. Precisamente que es un camino de electrones, una cantidad completa de electrones, que en un segundo sería esto. Eso sí lo asimilan. Sí, una carga. Sí, profe. Ah, va. Muy bien. Es que eso precisamente es lo que me interesa. Por eso es de que entro precisamente a explicarles estos conceptos. Sí, esto está muy retocado y muy general. ¿Sí? Cualquier duda que tengan, precisamente, sí planteen. Bueno, Coulomb, esta medida es de carga eléctrica. ¿Sí? Traducido en otras palabras más simples, es una cantidad de electrones que están juntitos, ¿ya? Porque cada electrón, la unidad más básica de carga, va a ser el electrón, ¿ya? Esa es la unidad básica de carga, el electrón, ¿sí? Muy bien. Y el electrón va a tener una carga negativa. Y también hablamos de protón. El protón es el opuesto al electrón en carga, ¿ya? El protón va a tener carga positiva. Ahora, este es el punto. La aplicación de esto no es los Coulomb, sino que la relación que existe entre los Coulomb y los segundos, o sea, la relación de carga por unidad de tiempo. Ahorita no se preocupen tanto por ya memorizarse esto, porque esto, como les digo, es la cultura general que viene antes de lo que nosotros sí tenemos que aplicar, que es esto, la corriente eléctrica, pero
todavía no hemos llegado a corriente eléctrica. Muy bien. ¿Te quedó claro? Sí, profe. Va. Por eso, miren, por eso les pedí que hablen lean el libro. Este libro es bien didáctico, o sea, claro, hay lenguaje un poquito más elevado, pero léanlo, o sea, léanlo sin necesidad de hacer los problemas para ir comprendiendo qué es lo que se está mencionando, ¿sí? En YouTube también pueden encontrar videos que les hablan de qué es un column, ¿ya? Pero, vuelvo a repetir, no es el column nuestro objeto de estudio, sino que va a ser la relación que existe entre el column y la unidad de tiempo. Y esto se va a llamar amperio, ¿ya? Que es el que sí nos interesa conforme vamos avanzando. Muy bien. Entonces, lo que yo quiero definirles que esto es que es un campo magnético es la relación que va a estar de región donde va a existir fuerza. Todo esto es un campo eléctrico. Miren, coloco una placa con carga positiva del lado derecho y una placa con carga negativa del lado derecho. Los dos, por estar cargados opuestamente, van a tener una región por donde los electrones van a querer pasar de la placa negativa a la placa positiva. ¿Cómo pueden imaginarse esto? Ustedes, imagínense, solo estoy poniendo una analogía. Imagínense ahorita un ventilador, ¿sí? El ventilador va a tirar aire, ¿sí o no? Si ustedes ponen un hilo, veamos así, si ustedes ponen un hilo, están agarrando un hilo aquí y lo ponen aquí, el hilo no se va a mover, ¿sí o no? ¿O sí se va a mover? No, profe. Va. Ahora, ¿qué pasa si el hilo viene y lo ponen aquí? Aquí. El hilo lo que va a hacer es que va a hacer este movimiento, ¿sí o no? ¿Me entienden? Sí, ¿Qué profe. pasa si vuelvo a poner un hilo aquí? Ya aquí ya no, esto va a topar, entonces ya no va a mover el hilo. Entonces, ¿qué es un campo magnético? Es lo que va a hacer de que los electrones puedan tener un movimiento, ¿verdad? Entre dos regiones. Fuera de esas regiones los electrones se van a mover, pero no con la facilidad que se van a mover en la región del campo magnético. ¿Les queda claro esta analogía de campo magnético con el ventilador, con aire, con un hilo? Sí, va, muy bien. Eso es lo que me interesa. Eso es lo que me interesa que ustedes aprendan de qué es un campo eléctrico. ¿Sí? Es una región donde vamos a tener movimiento de electrones, ¿ya? Aquí podemos ver ejemplos. Miren, el campo magnético que va a proveer una carga va a ser de atracción. Digamos, aquí hay una carga positiva, va a traer esta carga negativa. Pero la positiva la va a empujar. Bueno, veamos otro ejemplo también usando el aire. Tienen un ventilador que va a tirar aire así. Tienen otro ventilador que va a tirar aire hacia arriba. ¿Qué es lo que va a pasar si ustedes ponen un hilo aquí? El hilo aquí va a hacer un movimiento algo así, ¿sí o no? Sí, profe. Bueno, entonces eso es lo que interesa. El campo magnético es la región por donde el electrón se va a mover, se va a acelerar, ¿verdad? Y tiene que ver precisamente con la dirección del campo. Este mismo efecto es como que Dios le tirara un campo de viento así. O sea, aquí va a haber una suma de un vector de este lado de campo y un vector de este lado de campo. Cuando sumo, el resultado de esa suma vectorial va a ser un vector de aquí hacia acá. Bueno, ¿dudas, jóvenes, ahorita?
Lo que interesa es de que el campo eléctrico es la región por donde se van a mover los electrones debido a las cargas que se van a tener. Decime, Moisés. Sí, profe, en su ejemplo se podría tomar algo así como que el hilo cuando va hacia arriba va hacia todas las direcciones hacia arriba, porque pues. en realidad sería como que no tiene una dirección específica a dónde ir. Un momento. Bien, tiene una dirección específica. ¿Qué pasa si yo el hilo lo coloco aquí? Mira pues, voy a cambiar de color el hilo. Si yo el hilo lo coloco aquí, una pequeña oscilación lo que va a hacer es de que el hilo te va a cambiar hacia acá, ¿sí o no? Si oscila hacia acá. Entonces, en cada momento va a querer hacer esto. Incluso va a quedar en algún momento casi vertical, ¿sí o no? ¿Correcto? Sí, pero yo me refería a que iba a oscilar en todas las direcciones hacia arriba. Sí, pero ¿y si no tiene oscilación? Sí, o sea, el hilo va a agarrar así para arriba. Sí, o sea, ahí está, pero todo depende cómo lo estemos observando. El punto es de que hacia dónde va el movimiento del hilo. Hacia arriba en todas direcciones. En todas direcciones. Sí, tomándolo como un electrón, sí. En todas direcciones. Pero hacia arriba. Hagan la prueba, haced la prueba, te lo dejo de tarea, haced la prueba con un ventilador. ¿Sí? Está bueno, profe. ¿Entendido? Lo que pasa es que no es que vaya a todas direcciones, sí va a tener una pequeña oscilación, porque no te voy a negar que a la larga en el experimento va a oscilar un poco. Espérense. Yo tengo un ventilador aquí, pero no sé si van a alcanzar a ver. Permítame. Háganme un favor. Vuelvan a entrar al mismo enlace porque ya se va a cortar. Y solo me dan unos 2-3 minutos más de tiempo. Entonces voy a cerrar la sesión ahorita y vuelvan a entrar, porfa.